un par de semanitas de vacaciones, pero nuevamente estamos acá como cada jueves hablando sobre temas de salud mental, sobre varias temáticas y este es un espacio de aprendizaje, así es que mientras se van conectando todas y cada una de las personas que se suman a este lindo espacio, les abrazo desde acá, muy feliz nuevamente de retomar este espacio tan lindo y hoy vamos a hablar de un tema que creo que la mayoría de veces nos cuesta y es cómo poner límites sin culpa. Y yo estaba revisando, se habla mucho qué límite, y a veces no los comprendemos. Y para ello tengo el gusto y el honor de estar con una colega muy linda que se ha tomado el tiempo de venir el día de hoy a hablar de esto. Estamos aquí con Malena. Qué gusto, Malena, ¿cómo estás? Hola Gaby, buen día a todos, todas. Qué gusto poder acompañarles igual en este espacio, hablar un poco de salud mental y estos temas que son a veces tan cotidianos, pero que son difícil entenderlos, verlos. Totalmente que sí. Y bueno, una de las primeras introducciones que nosotros hacemos de acá, y es que queremos que el público te conozca. ¿Quién es Malena? ¿Cómo te presentarías para este público de Benedict? Qué difícil. Soy Malena Vázquez Bedoya, psicóloga clínica. Llevo ya alrededor de 13 años haciendo trabajo clínico. Trabajo con sobrevivientes de violencia de género, trabajo en acompañamiento comunitario. Tengo una especialización en género, violencia, derechos humanos, igual una diplomatura universitaria por la Universidad de Córdoba como acompañante comunitaria frente a la violencia. Trabajo con drogodependencias, pero más que nada soy una defensora de la salud mental, no como un privilegio, sino como un espacio de acompañamiento comunitario. Qué lindo, una hermosa presentación. Qué chévere tenerte acá. Yo digo, eso es lo bonito a veces de la psicología, que como colegas en cualquier espacio nos topamos, nos encontramos acá. Y bueno, primero cuéntame un poquito cómo está tu día, cómo has estado el día de hoy tú. Eh, Corriendo. Yo siempre que me preguntan eso, mi respuesta es corriendo. Tengo varias cosas que hacer, estoy un poquito mal de salud, entonces ahí corriendo, pero lista para hablar aquí. Qué lindo. Bueno, también les cuento que yo también he estado algunos días paseándome un poquito, he estado saliendo, creo que estas últimas semanas también un poco de vacaciones y es bonito salir, pero también a veces es medio cansado. Pero bueno, estamos nuevamente acá. Y ante ello quisiera más bien tener una pregunta. No sé, a mí a veces sí se me ha hecho difícil decir que no cuando realmente y me obligo como a decir que sí. Y a veces en temas de detalles, y una de las cosas que yo he notado es que, por ejemplo, en la cultura ecuatoriana, cuando sabemos que no vamos a ir a un lugar, nunca tenemos esta forma de decir no puedo ir o no quiero ir si no empezamos a dar un montón de explicaciones. Es que verás, uno, o sea, para recibir una respuesta de si sí o no, se entera todo lo que vas a hacer, que, ojo, lo digo yo, que no sabemos si es real o es inventado. No sé si a ti también te ha Correcto. pasado, porque a mí a veces sí he hecho la de las excusitas así, para zafarme de algo. O algo más sencillo que hacemos y que es súper común, el vas a una tienda a ver algo y no lo vas a comprar y nunca dices no quiero, sino es como me doy una vuelta, regreso. Nos cuesta decir que no. En el trabajo, en la familia, los hijos, a las hijas, las parejas, o sea, decirlo no es sencillo porque está dentro de un contexto también que nos acompaña, que nos sostiene. Entonces, como ecuatorianos es muy, como latinos, somos mucho más de Mm, comunidad, de familia, ¿no es cierto? De este acompañamiento al otro y el poder decirle que no muchas veces suena como ser egoístas. Y creo que desde ahí sí. viene la primera parte de la dificultad en poner límites, del que cuando dices no a alguien, te asumes egoísta. Y ahí está difícil. Claro, yo creo que también uno se asume en esas cosas y yo me ponía a revisar, digo, a ver, pero ¿por qué pasa esto, no? En mi contexto, ¿no? A veces tengo alguna situación que hacer, pero en general llevo mi vida así reorganizada y al igual que tú, corriendo a 10.000. Y una de las cosas que me pasaba estos días con mi mamá y preparando el tema es que, claro, ya vienen los tiempos y pasa acá, qué difícil decirle que no.
Y claro, pero ¿a qué quiero ir con esto? Que también hay diferentes tipos de límites. Entonces hay límites que son muy rígidos, hay límites que son difusos, hay otros que quizás un poco más flexibles, pero va a depender porque en medida en la cual nosotros interactuamos con el otro, sea con una situación, sea con una persona, va a depender mucho de la circunstancia en la cual nosotros establecemos un límite. Entonces yo decía, chuta, no pongo mi límite porque yo ya tengo todo organizado y mi mamá me decía, no, pero es que mejor hagamos esto y pan me cambiaba las cosas y yo sentía una incomodidad, digo, pero a ver, esto no es todos los días, fíjate, una vez Ujú. cada no sé cuánto tiempo, a lo mejor sí puedo ser flexible y sí hacía ese ejercicio porque creo que a veces uno, al menos en mi caso, manejas una agenda un poco rígida y esa flexibilidad cuesta. No sé si a ti te ha pasado. Yo aquí exponiendo mi vida. Sí, es complejo porque tiene todo que ver con esto que dices, Gaby, con los vínculos. No es lo mismo poner un límite en el espacio familiar, en el espacio de pareja, en el espacio laboral, en el espacio, en el contexto social que estamos. Y ahí es donde viene la dificultad, ¿no es cierto? O sea, tal vez yo a alguien que apenas acabo de conocer se me hace más fácil decir no, ¿ya? Pero si es alguien que está, mi madre, ¿no es cierto? Que estamos en un vínculo más cercano, que no la veo seguido, tal vez se vuelve más difícil porque el vínculo cambia. A mí Ujú, lo más importante que es como el primer punto que hay que poner cuando hablamos de límites es que los límites nosotros no les ponemos a las otras personas únicamente. Los límites empiezan como esta decisión de lo que yo permito, no permito, quiero, acepto o no. Entonces, el límite inicialmente tiene que ponerse por uno mismo. Entonces, no es que yo te diga, cambia, no hagamos esto, deja tú de ser así, sino que más bien va hacia el hecho de yo que quiero aceptar, yo que voy a permitir, yo. Entonces, los límites en esa lógica que tú dices, ¿no es cierto? Como más rígidos, más flexibles, están determinados por el vínculo, pero también están determinados por lo que yo reconozco en mí, acepto, permito, no permito. Entonces, por ahí totalmente. empezamos. Sí, totalmente, pero sabes que a eso también tendríamos que explicar de dónde parte el hecho de poner límites, ¿no? Porque nosotros tenemos primero esta primera parte que es de un aprendizaje temprano, luego tiene algo relacionado con la neurobiología, ¿no? Con esa respuesta fisiológica que experimenta nuestro cuerpo ante una situación inesperada o de peligro, y asimismo también como el que tú mencionas, el relacional, y uno que me parecía muy importante en el de aprendizaje, y es que desde niños nunca se nos enseñaron a decir que tenemos derechos. Cuando yo revisaba esto, me conflictuaba porque en la mayoría de infancias se te obliga a saludar al tío o a la tía de beso cuando quieres, porque supuestamente tenemos que ser educados, que no tenemos que responder a los mayores, de ejemplo, que tenemos que comernos todo así no nos guste, porque esa es la regla. Entonces vienen ciertos mandatos heredados en la cual desde niños se nos enseña a complacer a la otra Correcto. persona por encima de lo que uno quiere. Y digo, todas esas cosas también sí me las enseñaban a mí, ¿no? Entonces, por eso a veces se dificulta. Y, por ejemplo, imagínate a alguien que no le gusta una comida y dices, no puedes decir no me gusta porque va a sonar grosero, puede sonar descortés y creo que un poco poniéndolo en este ejemplo, o sea, te lo comes bien. Y luego de eso, ¿qué pasa? Y verás, te cuento una experiencia, no sé si tú has tenido una de estas. Yo soy de Santo Domingo y tengo familia de Machachi. Y alguna vez, no sé, hablan de librillo. Yo no sabía qué era esta nota de librillo. Entonces me voy a la casa de un familiar y me dice, oye, comerás toalla, también la sabido decir al librillo. Me dice, prima, tú le digo, no, yo como todo, tranquilo, no, no pasa nada. O sea, a mí me han enseñado eso de niña. Y me ponen, y primero yo no sabía que el librillo ha sido como medio crudo, no sé, una cosa de esas. Y yo veo, se veía bueno el plato, empiezo a comer, y claro, el sabor en mi boca, yo no sé qué cara habré pues. Porque yo decía, yo, mira, ¿ahora cómo voy a comer esto? O sea, no lo sé, y obviamente no me gustó. Y la persona que me queda viendo me dice, entiendo que no te gusta. No, no pasa nada, y yo hasta ahí, y las otras personas ya creo que vería mi cara de sufrimiento porque no soy muy gráfica en mi cara.
Y digo, wow, entonces ahí conecté con esto que te decía. No sé si a ti también algo de esto pasó esto de niña. Sí, justo recordaba, yo crecí mucho con mis abuelos y desde estas estructuras un poquito más amorosas, eternamente amorosas, pero rígidas también, ¿cierto? Ujú. Entonces con mi abuelo teníamos que sentarnos al almuerzo y no te levantabas hasta terminar tu plato. Y eso genera estos mandatos, estos aprendizajes. Me acuerdo una vez en el colegio, a mí no me gustan los mellocos, no puedo comer mellocos, o sea, no me gusta. Y fui a la casa de una compañera a hacer un trabajo, nos sirven la comida y era una sopa de mellocos. Yo veía el plato con mucha angustia porque no sabía cómo decirle no puedo comerme, o sea, no. Y intenté, iba comiéndome como lo demás, dejando los mellocos a un lado y esto. Y la mamá de esta compañera me dice, ¿quieres que te cambie el plato? Y yo tenía en mi mente, eso es grosero, eso sería mal educado de tu parte, no puedes hacerlo, porque es justamente el mandato aprendido, ¿no es cierto? Entonces, su mamá se dio cuenta de mi angustia del no poder decirle que no, y más bien ella me retiró el plato, me dijo, no pasa nada, cambiemos y esto. Y eso son como esas enseñanzas, porque es justo lo que dices, Gaby, te vas encontrando como en el camino mandatos distintos, porque no todos crecimos con las mismas historias, con los mismos mandatos de familia, con las mismas normas, reglas y demás, y te vas encontrando con esa posibilidad de decir, no, oye, gracias, pero esto es algo que tal vez no me gusta, no está bien, pero al final el poder decir no se siente desde la culpa, Y ¿no? ahí Desde el empiezas a malestar, instaurar la culpa. correcto. Es El incómodo. tema con la culpa es que justamente es esta construcción de la expectativa del otro. O sea, la culpa nace de la expectativa del otro y el no poder muchas veces llegar a cumplir, no querer, no saber cómo, pero nace de esa expectativa. Entonces, si te esperan que siempre seas buena, amable, complaciente, que es lo que, si hablamos de ser mujeres, es lo que se espera de nosotras, pero que seamos buenos, complacientes y de pronto hay cosas que no estás bien, no te gustan y el decir no te hace sentir como te estoy fallando, o sea, te Claro. fallo a ti porque tú quieres eso de mí y yo no puedo dártelo, entonces yo soy la que está mal, yo soy la que se equivoca y ahí es donde se va instaurando esta idea de la culpa. El problema con la culpa es que de alguna sensación muy pequeña se termina convirtiendo en grandes actos que muchas veces van en contra de nosotros mismos. Claro, y totalmente, ¿no? La culpa es el eco internalizado del castigo, ¿no? O sea, básicamente es ese castigo, el castigo, el miedo a la consecuencia, que puede realmente en este aspecto repercutir, ¿no? Y también ahí se nos enseña a oprimirnos, ¿no? Porque también parte de esto, hasta saber decir no y establecer un límite también es un acto político. Es como romper en este aspecto ciertas estructuras. Y luego también tenemos como la forma en la cual nosotros generamos ciertos apegos, ¿no? Un ansioso, un seguro. Y también desde estas formas de vincularnos, también el miedo a perder, también hace que uno se quede en espacios soportando y eso se liga mucho también con la violencia de género o Ujú. todos los tipos de violencia, ¿no? Como que con ese miedo de perder a alguien porque se nos enseñó, en el caso de las mujeres, que tenemos que ser elegidas, que tenemos que ser un modelo de mujeres, de cómo también nos van enmarcando y por eso, cuando ya llegamos a la vida adulta, no es tan fácil decir pon límites, porque suena facilito, todo el mundo Ujú. dice solo di no, ok, ¿cómo digo no? Tienes que hacer esto, entonces ya vienes con una regla verbal súper fuerte. Y cuando nosotros vamos más allá, no es tan fácil poner límites porque tenemos que entender primero cuáles son todas esas formas de opresión que se nos puso ese ruido desde toda nuestra historia de aprendizaje para analizarlas. Luego, ¿qué función cumplen para nosotros? O sea, Ujú. yo tengo digo sí por miedo, digo sí por compromiso, eh, pero también en los diferentes tipos de límites, ¿cuáles son los que a mí más se me dificultan poner? Un límite emocional, un límite a nivel físico, un límite intelectual, un límite espiritual, o sea, porque esto ha sido Ujú. bien amplio, los límites. Correcto. Justo es importante porque cuando nosotros hablamos de límite, culpa, no se puede dejar de hablar del miedo.
Y Ujú. esta interacción que tienen es donde se vuelve muy complejo. Tú lo decías, Gaby, a nosotros desde nuestras propias historias y formaciones, desde cómo crecemos en nuestras familias, nuestros padres, madres, en fin, ya nos van formando, ¿no es cierto? En este de lo que se espera, de lo que quieren de nosotros y el no poder cumplir con esa expectativa, ¿no es cierto? Genera el miedo de poder perder. A la otra persona, ¿no es cierto? Si yo tengo una dinámica de manipulación, ya hablando de relaciones de pareja, por ejemplo, si yo tengo una dinámica donde hay violencia, donde hay manipulación, la culpa se instaura desde él eres tú, porque no haces, porque no cumples, porque no dijiste, porque si no hubieras hecho, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta idea se asocia al miedo a perder. Entonces, aunque nosotros vivamos una situación que no nos genera bienestar, pero es lo que tenemos. Sí, nos han enseñado que, por ejemplo, en las parejas, una pareja es para siempre. O sea, cuando te encuentras con una pareja y empiezas, tu idea tiene que estar en el para siempre. El tema es que en ese para siempre se nos ha dicho el aguanta, perdona, no pasa nada, aunque no te sientas bien, la familia es primero y cosas así, que lo que hacen es culpa, miedo, anclado totalmente, y nos dicen, no digas no porque vas a perder tu familia. Disculpa cosas que no disculparías en otras circunstancias, pero por el miedo a perder, hazlo. Entonces el límite es difuso, justamente es complejo, porque nos lleva a ese lugar en el que, ¿cuándo puedo decirte que no? Y cuando te digo no, mi historia de vida se pone en juego, porque no es solo decirte no, es todo lo que he vivido, es todo lo que he aprendido, es lo que pasó cuando era niña y dije que no y alguien, mi amiga, se alejó de mí o mi familia se sintió incómoda o me hicieron sentir vergüenza o lo que sea. Entonces cuando te digo no, toda mi historia se pone en juego. Claro que sí, y totalmente tiene lógica, ¿no? Porque si nosotros hablamos de que la culpa es como esta parte de castigo, que castiga mucho, el miedo precisamente es una sensación de alerta. Ahora, estas dos emociones también se representan en el cuerpo, entonces el hecho de poner límites también representa una sensación incómoda del cuerpo. Ujú. Entonces, no sé si ustedes, y les invito a que hagan este ejercicio, y cuando ustedes están ante una situación, que su cabeza, su mente racional les dice no. Y cuando en medio quieres decir, y por decir no, ya empieza a incomodarse, te empieza a tener mariposas en el estómago, un poco de frío y un poco de tu cuerpo tenso. Y cuando tú ves esa sensación de peligro, también es una forma en la cual hace que digas que sí, porque también el cuerpo te está enviando una señal de alerta Ujú. y el miedo precisamente cumple esta función de enviar señales fisiológicas de peligro. Entonces, ¿qué hacemos? Que como a las personas no nos gusta la incomodidad, no nos gusta precisamente salir de eso por salir rápido de esa situación, picamos Ujú. rápido, decimos sí, pero luego es el tema, digo, es como un chicle, sostenemos y hubiera dicho, no hubiera dicho, entonces ahí viene también un tema de costo-beneficio, porque ejemplo, no sé si a ti te ha pasado, a mí me pasan muchas cosas, por eso también las explico, y es que a veces el decir no cuando generas un silencio incómodo, por ejemplo, o una mala cara. Entonces Correcto. tu cerebro dice, se pone en alerta y dice, ay, no lo hice bien, hice sentir mal a alguien y empieza una rumia, no debí haber hecho esto, hice sentir mal, porque en el tema de los límites también se habla mucho de la empatía. Entonces, y se confunde el concepto de empatía con el límite y se hace todo un chanchullo. No sé si a ti también te ha Sí. pasado esto. Igual es con esto que estás diciendo, Gaby, lo que sucede muchas veces es que nosotros no nos preparan para justamente esa incomodidad. O sea, de hecho, desde niños, desde niñas nos dicen la tristeza, el enojo, no son buenos. Entonces no hay que sentirlos. El miedo no está bien y nos preparan como en este camino de sentirnos tranquilas, felices, como que haya paz, calma todo el tiempo. Y Ujú. la realidad es que eso no existe. O sea, la vida es diversa y tenemos un sinnúmero de momentos, pero nos hacen huir de la incomodidad. ¿Cierto? O sea, abrazar la incomodidad, la tristeza, el llanto, no es algo que está aceptado y a lo que te preparan. Entonces, de pronto, cuando vas creciendo y te encuentras con esas sensaciones normales, esas respuestas, no sabes cómo gestionarlas. O sea, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con mi tristeza, con mi enojo, con mi malestar? Lo escondo, lo tapo, Ujú. lo filtro con algo diferente. Entonces vamos huyendo también del malestar y cuando huimos del malestar, claro, yo no te voy a decir no, porque ya siento y yo no estoy acostumbrada, yo no sé cómo gestionar esa incomodidad, entonces mejor sí.
Sí, porque no quiero sentir esto que no me dijeron que estaba bien sentir, porque no me prepararon para esto, no he entendido ese camino. Entonces, sí. Y después me quedo con el pensamiento, ¿no es cierto? Si hubiera dicho, si no hubiera hecho, si esto, si. O también viene el otro lado. Es como llega un momento en el que, por las circunstancias que sean, le dices no a alguien, ¿sí? Y este silencio, esa incomodidad del otro, también termina poniéndose en uno. Es como, ¿y ahora qué hago? Y si se aleja y si se molesta y si no funciona, es mi culpa. Y entonces termina como en el otro lado. La incomodidad del otro también nos termina llevando a nosotros a Salpican. esa misma sensación en la que yo generé esa incomodidad. Y ahí está justo la dificultad en el tema de yo no genero la incomodidad del otro. Son las sensaciones del cuerpo, tú mismo lo has dicho. Es el cuerpo reaccionando a lo que pasa. Y no es mi obligación o no es mi responsabilidad gestionar lo que el otro está sintiendo cuando yo le digo que no. Pero como no estamos preparadas para manejar esta incomodidad, terminamos cargando nuestro malestar, el malestar del otro, y tratando de hacernos cargo y solucionar todo en el camino. Totalmente. Por eso, si no entendemos para qué sirve esto o de dónde nace, es difícil. Entonces, es muy difícil porque a una persona probablemente sí le es más fácil establecer un límite rígido y le funcionó, pero establecer un límite rígido resulta que se interactúa con una persona altamente conflictiva, se vuelve un problema, se vuelve un malestar y tú terminas siendo problemático, porque nosotros para establecer un límite también tenemos que saber con qué personas estamos lidiando. Ujú. Entonces, saber hasta qué punto la otra persona quiere conseguir algo de nosotros y hace que insista. Algo muy común, por ejemplo, en el tema de los adolescentes, y es que muchos, no sé si a ti te ha pasado. Adolescentes suelen pedir permiso cuando los padres están ocupados. Dicen, no, pero ¿por qué? Pero dime por qué. Pero como dice, y empieza como desde este disco rayado que empieza a generar malestar. Y uno les dice, no, pero dime por qué. Y están ahí. ¿Y qué pasa? Que cuando tú ya le dices, ok, ya bueno, porque ya te molesta tanta Ujú. insistencia, dices, bueno, ahí generas ya un límite difuso. Porque, o sea, está en contra, quizás no se explica claramente el por qué tú estás estableciendo esta norma y la otra persona, en cambio, insiste. Porque si tú caíste una vez, el cerebro aprendió por Ujú. repetición que va a volver Correcto. a hacerlo. Entonces, también es ver en qué circunstancias, porque un límite no depende solo de nosotros. Probablemente uno pueda poner un límite, pero tú no sabes con qué personas. Hay personas que, por ejemplo, del otro lado son acostumbradas a persuadir, a Ujú. insistir, y Correcto. también estar en esa línea de malestar también genera este círculo de también incluso de violencia, sobre todo en las mujeres cuando se topan con el agresor que insiste, 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 insiste y desgasta, pues te termina renconando hasta que termina cediendo por obligación. Correcto. Entonces es algo súper Ujú. amplio. Esto con este ejemplo que pones, igual está en la misma lógica lo que pasa con los adolescentes mismos, ¿no es cierto? Entonces, voy donde papá y dice no, voy donde mamá, a ver, no, entonces estoy jugando a ver en dónde sí puedo conseguir. Y repito, insisto, molesto, acorralo, manipulo también desde la emocionalidad, desde esto que es como súper común escuchar. Pero todos mis amigos van, pero ellos sí hacen, yo por qué no. Y vamos buscando este lado emocional. ¿Qué es lo que buscan, no es cierto? Que el límite se transgreda, ¿cierto? Es como te digo no, pero a veces te digo sí. Hoy estaba ya con mis amigas y tú vienes como mi hijo, como adolescente a decirme, y como estoy con mis amigas y ya quiero evitar el conflicto, entonces ahora sí. Pero mañana cuando estoy sola y estoy con ganas, no. Entonces es como esta línea que va ahí mezclándose y termina en este espacio en el que los límites no siempre son los mismos, ¿cierto? Entonces Ujú. como en ciertas circunstancias yo te puedo decir que sí, en otras voy a decir que no. Y sigo presionando y buscando, manipulando, llevando, a ver, ¿en dónde puedo conseguir eso? En las relaciones de pareja donde hay violencia pasa lo mismo, ¿sí? Ujú. O sea, muchas veces nosotros decimos, bueno, pero al final terminó aceptando. O se quedó ahí. No, 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 no va por ahí, sino es que cuando la otra persona manipula, ¿no es cierto? Envuelve, sanciona, critica, avergüenza, culpabiliza, genera miedo, pues entonces el límite termina cediendo de alguna forma por cómo el otro está respondiendo, por lo que hace. Entonces no es lo mismo que yo venga, por ejemplo, y te diga, oye Gaby, no, ¿ya? Ujú. Tal vez Gaby me va a decir, entiendo, está bien, pero tal vez yo le digo a Pepito no, y Pepito me va a decir, ¿y por qué no?
¿Y cómo así? Pero yo estoy. Y ese cuestionamiento ya nos pone a nosotros nuevamente en recorrer esa incomodidad de nuestra historia, de cuando éramos niñas y decíamos, no, ¿qué pasaba si alguien me cuestionaba? Y vuelvo a ese espacio de construir. Entonces, es relativo, sí, a la persona con la que pones el límite, el espacio en el que pones el límite. Porque, por ejemplo, si yo pongo un límite en mi espacio laboral, como algo sencillo, eh, no me escriban después de mi jornada laboral. Pongo ese límite, es como, eso está, y alguien me escribe después de mi jornada laboral, me requieren algo, ¿contesto o no contesto? Mi límite era que no, pero contesto, sí, tal vez porque es mi jefe, es mi jefa, y si no contesto, pongo en riesgo mi trabajo y entonces, hacia dónde se dirigen también los límites marca una diferencia enorme en cómo lo hacemos. Claro que sí, hay varias formas. Javi, tal vez tenemos alguna pregunta por parte de los espectadores. Sí, tenemos una pregunta. Bueno, primero saludar a Rosario Chasi desde Cotopaxi, nos Hola, saluda. hola. Soraya desde Jama. Alina de Lili Soraya Carvajal de Fiel. Ventanas. Muy bien. Jessica Montesioca de Esmeraldas. Yesenia Flecha de Bahía. Luis Chiriboga de Quirindé. Sofía Loren Quinteros de Macas. Soraya nos dice, hay a veces uno no se pone los límites tanto con la familia o con la pareja por no quedar mal o tener algún problema. Y nos pregunta también, así el mismo tema, dice, ¿cómo establecer límites con la pareja sin generar conflictos? Ok. Ujú. Hay varias cosas, ¿no? Y creo que Soraya ahí también responde que algo similar a lo que hablábamos, ¿no? También muchas de estas cosas Ujú. son heredadas, porque desde las nuestras infancias, desde nuestros primeros espacios de aprendizaje, se nos enseñó a complacer a los demás, a ceder por esta palabra, por ser educadas, por una buena Ajá. educación. Entonces creo que también eso es lo que vamos desestructurando y ya en el tema de pareja, creo que primero habría que saber cuáles son los límites que requieren colocar dentro de la pareja, si serían límites físicos, límites de propiedad, límites sexuales, límites emocionales como tal, espirituales o temporales. Entonces no sé si tú quieras ahí sumarle algo más. Sí, cuando hablamos de establecer los límites en la pareja, hay un camino que recorrer para llegar a esto, ¿no es cierto? Yo siempre cuando trabajo en terapia de pareja lo que hago es tal cual estos pastelitos en los que se ponen los porcentajes. eh, lo primero que hay que hacer es establecer cuáles son estos espacios, estas áreas que ocupamos como pareja. Entonces tenemos lo sexual, tenemos nuestra parte de intimidad, nuestra parte de las acciones que realizamos en casa, el tema económico, en fin. Es ver todas las aristas que tiene nuestra relación de pareja. Una vez que establezco cuáles son, determinar cuáles son mis expectativas también en eso. O sea, Ujú. yo qué espero, qué espera mi pareja y llegar a un espacio también en el que decimos, ok, esta es mi expectativa, esta es tu expectativa, esto podemos construir como pareja, ¿ya? Entonces, en este ámbito, esta es nuestra parte, esto nos dedicamos. Listo. Una vez que yo establezco esto, empiezo un camino de generar acuerdos en la relación. Yo siempre digo, las relaciones de pareja deben tener contratos, y a veces contratos explícitos y escritos, si es que nos funciona mejor, pero toda relación de pareja debe tener un contrato. Entonces, una vez que yo voy estableciendo los acuerdos, lo que yo puedo ofrecer, lo que la otra persona puede ofrecer, lo que llegamos en ese camino en común y construimos, establecemos cuáles son lo que yo puedo aceptar, lo que yo puedo permitir, lo que está bien para mí, lo que está bien para mi pareja. ¿Sí? Entonces es como llegar a estos acuerdos. Los límites muchas veces pueden ser negociables, pero yo siempre le pongo como un cuestionamiento los límites no son negociables, porque los límites nacen de uno, o sea, nacen de lo que yo puedo gestionar y manejar. Entonces, lo que sí podemos hacer es entre tu límite, el mío como pareja, encontrar una forma de que nos funcione a las dos personas. Pero los límites nacen de un acuerdo establecido como pareja de lo que queremos, permitimos, nos gusta, esperamos o no esperamos. Entonces, lo primero es
determinar cuáles son las aristas que tiene mi relación de pareja, cómo estamos y qué ofrecemos en cada una de estas para poder construir esos límites. Claro que sí, es muy acertado todo lo que tú mencionas, pero a eso yo le añadiría que primero identificamos en qué áreas transgreden esos límites y cuánto me afecta a mí emocionalmente, cuánto me está generando angustia, malestar, incomodidad, el hecho de ceder. Y también establecer ante qué situaciones yo estoy cediendo. Ejemplo, yo estoy cediendo mucho de que me invento, no soy una persona de tanto contacto físico, y la verdad, pese que yo he dicho a esta persona que no me gusta el contacto físico, sigue. Y cada vez que hay este contacto físico me está generando una incomodidad y yo sigo aceptando. También es importante escanear esa parte. También un tema de propiedad. Entonces, ejemplo, ¿no? Yo tengo mis cosas personales, estas son mis cosas, no me gusta que las tomen o si las toman, por favor, déjenlas en su lugar. Pero resulta que viene alguien y lo topa y lo coge y lo daña y lo deja por aquí, ya va a generar una incomodidad y quizás hablarlo desde el, lo que resta, o sea, en este sentido, los problemas que puede generar precisamente no respetar ese espacio y no conocer. También en una parte emocional, o sea, cuánto yo estoy dispuesto a hacerme cargo de tu parte emocional. Y por hacerme cargo de esta parte emocional, transgrede algo con lo que yo no puedo muchas veces lidiar. Entonces, estas cosas sí. Otro muy importante tal vez es el de opinión. O sea, cuánto es mi límite, cuánto yo puedo opinar o cuánto yo siempre quiero tener la razón o cuánto el otro quiere tener la razón. Entonces, si mi límite va de que yo tengo una conversación con Malena y obviamente siendo psicólogas, pero yo quiero imponer una idea. Y claro, tampoco está bien porque la otra persona va a decir probablemente no. Entonces ahí nosotros lo que llegamos también es a una negociación. Hay aspectos también a nivel sexual, o sea, ¿cuál es mi límite? Mi límite que donde se liga mucho, incluso en parejas casadas, de noviazgo, se habla mucho del consentimiento de ambas partes, porque debe existir un consentimiento y un consentimiento es lo que yo permito y con lo cual yo me siento cómoda y también es mi derecho a eso y también del otro lado. Y aquí viene un tema que voy a intentar decirlo como muy con pinzas, sobre todo en los casos de las personas que conviven con sus parejas. ah, Muchas veces terminan complaciendo a pesar de que no quiere, por ejemplo, en ese momento tener un contacto físico y cómo eso también va golpeando o cómo estas cosas no se conversaron también como pareja y se acordaron intentando que la situación también sea llevadera. A esto también es hablar el límite, y eso también es muy común en las parejas a nivel espiritual. Por lo general hay un número alto en data de que las mujeres tenemos como más esta tendencia a temas espirituales, de fe, de creencias, de religiones que los hombres. Entonces, ok, eso es mío, pero si yo quiero transgredir a la otra persona, me invento que quiere ser atea y yo, porque mi pareja no se sienta mal, termino haciendo algo con lo cual va en contra de lo que yo quiero, también no es establecer un límite. Entonces, habría primero que hacer como un escaneo, incluso les invito a que hagan ustedes en qué áreas a usted se le dificulta decir que no. En la parte física, espiritual, de opinión, de contacto físico, de intimidad, ¿en cuáles? Entonces, cuando nosotros identificamos eso, es importante. Y lo segundo es con quiénes. Y lo tercero, ante qué circunstancias yo me veo más expuestos, porque a veces las personas terminan cediendo cuando están en exposición de otras personas. Es más fácil a unas decirlo no en privado, pero cuando públicamente te ves expuesto, terminas cediendo. Entonces, tenemos que verificar todas y cada una de estas áreas, pero primero haciéndonos como este autoanálisis, lo diría yo, en estas áreas y desde ahí
como irlas trabajando. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, me parece fundamental lo que dices, Gaby, porque es reconocer cómo estamos en nuestra relación, porque ese reconocer cómo estamos en nuestra relación nos obliga a ver cómo estamos con nosotras mismas, Ujú. reconocernos nuestros propios límites y cuáles hemos transgredido un poco por esta complacencia hacia el otro, por este miedo a la pérdida o el rechazo del otro, y que fuimos rompiendo nuestros propios límites o dejamos de vivirlos. Entonces, es reconocernos a nosotros desde lo que está bien, me funciona y luego sí encontrarme con el otro, ¿cierto? Con este otro pareja en el que yo puedo identificar cómo estamos, cómo están los límites de cada uno, lo que hemos construido, lo que vamos poniendo. A mí me parece importante que muchas veces por estos acuerdos en las relaciones de pareja es como empezamos una relación, la vivimos y seguimos y la rutina y nos mantenemos, pero no reevaluamos cómo Ujú. estamos. Entonces, claro, tal vez cuando empezamos en nuestra relación, este cierto contacto físico, esta forma de relacionarnos, a mí me gustaba, estaba bien, me sentía cómoda con eso, pero he cambiado. Hemos cambiado como pareja y de pronto ahora ya no me gusta, no estoy conforme, quiero algo diferente, pero como no reevaluamos las relaciones, no cambiamos. Y eso sí es importante porque el límite que yo pongo ahora, pongo desde lo que soy en este momento. Y nosotros estamos cambiando continuamente, cambiamos todo el tiempo. Entonces, este límite que yo puse y que me funciona hoy, tal vez mañana no me funcione. Y si yo no lo reevalúo, no lo vuelvo a hablar con mi pareja, no volvemos a encontrarnos en este entender cómo estamos, muy probablemente voy a seguir viviendo situaciones con las que no estoy cómoda, pero que hemos dejado de hablarlas. Sí, tú Ujú. decías algo importante, Gaby, en el tema de nosotras como mujeres hay ciertos aspectos que no hablamos del contacto físico, del contacto sexual, porque no sé, aún hay un tabú, hemos avanzado, pero hay un tabú enorme. Y no hablamos de esto, y no hablamos de lo que quiero, de lo que me gusta, de lo que espero, de lo que desearía en un contacto físico, sexual con una pareja. Y solo dejamos que las cosas pasen. Sí, es como, bueno, ya está bien, hoy no digo que no porque el otro quiere y no quiero incomodar, no quiero molestar, entonces acepto cierta interacción física que tal vez no me siento cómoda, pero porque mi deber ser en pareja es eso, es ofrecer esa parte también. Entonces, en las relaciones es regresar a ver cómo estamos, cómo nos estamos sintiendo, regresarme a ver también a mí cómo estoy construyendo mis propios planes y proyectos de vida y luego sí reevaluar cómo estamos en la relación y empezar a poner esos límites. Y tal vez respondiendo un poco también el cómo poner esos límites en construcción conjunta. O sea, Ujú. los límites de la relación, los acuerdos tienen que hacerse en una construcción conjunta. Sí, Sí. es necesario porque yo puedo decir, yo quiero esto y esperar que la otra persona ceda todo el tiempo en lo que yo quiero, pero yo nunca ceder. Eso es Ujú. imposible. Sí, o sea, no Sí. hay forma de construir si cede el uno, siempre entrega, de, elimina sus límites, difunde los acuerdos, todo, y el otro solo exige, pide, busca, insiste. Entonces es difícil. Si no es en conjunto, es difícil construir acuerdos. Sí, a veces los límites terminan siendo como la ola, no todas las olas vienen así tan grandes y tan fuertes y en función de eso nosotros respondemos, porque ojo, dentro de los tres tipos de límites que hablamos del rígido, que es no, puede ser autoritario, puede ser también como muy imponente, ejemplo, entonces, no sé, alguna vez me inventó, conocí a una pareja y esta pareja no sé, se llevaba mucho con su mamá. Y ahora mi límite es toda persona que se lleve muy bien con su mamá no va a entrar en mi vida. Correcto. Entonces, eso también termina siendo un poco fuerte porque tienes que Ujú. ir más allá. Basándome en el mismo ejemplo tuyo que decías del trabajo, o sea, mi límite es hasta tal hora no recibo y digo no, y a todo, pero no es lo mismo si es que es alguien que le escribe a preguntar algo que a lo mejor no tiene tanta importancia, te escriba entonces también ser muy rígidos, no funciona. ¿Y cómo se establecen estos límites de rígidos? A través de malas experiencias que se ha tenido. Correcto. Una de las más comunes es sobre todo en experiencias amorosas. Ya nunca más, ya todas las personas son iguales y empiezas a fusionarte dentro de esta regla verbal que definitivamente también te hace quizás dejar pasar ciertas oportunidades o permitirte, porque al generarse un miedo
por el miedo a ser lastimado, lastimada o herida, te Ujú. hace establecer una línea muy fuerte y como nosotros interactuamos socialmente con otras personas, terminas siendo rígido y tú terminas viéndote como la persona problemática. Ujú. Ahora, ¿qué pasa con el difuso? Y eso se da a veces, es muy común en los chicos, en los niños, niñas, adolescentes que están creciendo, ¿no? Entonces se les dice hoy, mira, si no cumples con esto, esta va a ser la consecuencia. Y resulta que usted se olvidó de la consecuencia y no hay una coherencia, Correcto. porque es totalmente difuso y la persona se queda en el aire porque no se cumple. Entonces resulta que tú, sobre todo a los adolescentes, les mandas un discurso, les mandas el pan, les metes un montón de cantaleta y les dices, ahora sí vas a ver, la próxima vez que hagas esto, o sea, le llenas de este contenido y al final se te pasa, se te baja la mostaza hablando en estos términos y luego viene otro, ay, ya bueno, no pasa nada y no cumples. Correcto. Entonces ahí tú ya no eres coherente con lo que haces y luego terminas frustrándote, echándole la culpa a la persona cuando tú también Ujú. tienes un grado de responsabilidad. Entonces lo ideal es que nosotros entendamos la flexibilidad, cuando nosotros tenemos que ser coherentes desde la consecuencia y cuando en ciertos momentos yo puedo ser rígidos y cuántas veces no. En el Ujú. tema del horario, yo puedo ser muy rígida porque eso le establezco un límite a mis pacientes, pero si mi mamá vive lejos a un tema horario totalmente distinto, puede ser un tema de emergencia, sí puedo hacer una excepción y de ahí considerar cuándo yo puedo sí hacer esa excepción porque no todo en la vida funciona así tan lineal y tan por un checklist. No podemos. Ujú. Los checklists Correcto. y esto, y yo siempre les digo, es como un mapa. Ya usted quiere llegar al Estadio Olímpico Atahualpa, hablando de acá de Quito, pero alrededor del Estadio Olímpico Atahualpa usted tiene otras vías para llegar al Estadio Correcto. Olímpico Atahualpa, porque si usted dice que solamente va a ir por la Shiris y resulta que están arreglando en la Shiris, ya se frustró. Correcto. Entonces, más o Ujú. menos un poco desde ahí lo explico. Es justo esto, ¿no es cierto? El tema de hay un límite y qué pasa cuando este límite no se cumple. Ahí también hay una limitación, ¿no es cierto? Es que esto que decías, ¿no? Con los adolescentes. Yo con los niños, con las niñas, muchas veces suelo hablar igual con los pacientes, con los padres. Cuando te dicen, yo os le digo, cuento tres y ahí tiene que estar. Entonces yo siempre pregunto, ¿y cuando cuente tres y no esté, qué va a pasar? ¿Cierto? Es como que al final este supuesto límite termina convirtiéndose en una amenaza de algo que no va a pasar. ¿Cierto? Entonces yo les suelo decir a los pacientes como, ok, ha contado tres y su agua no ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer? O sea, ¿cuál es la respuesta? Y claro, no hay una respuesta porque nace y el límite aparece como esta amenaza. ¿Cierto? Es como, yo te pongo un límite porque mi límite es que si tú no haces esto o no cumples con esto que yo espero, yo voy a sancionarte de esta manera o va. Entonces termina convirtiéndose no en un límite, sino en una amenaza hacia la otra persona, del qué va a Ujú. pasar si tú no cumples con lo que yo estoy esperando. Entonces ahí también es importante ponerle esa diferencia en los límites, que el límite no es un condicionamiento al otro. O sea, el límite no es condicionarle al otro, haz de esto que yo quiero o haz como yo quiero, sino el límite nace de estas necesidades personales también, de esto que podemos gestionar o no podemos gestionar, en respeto también de lo que el otro puede o no puede gestionar. O sea, no es amenazarte, es decir, oye, yo hasta aquí puedo. No, de aquí en más no voy a poder hacerlo porque yo no puedo hacer más y es Ujú. hasta donde quiero llegar. Entonces, el límite no es como la sanción al otro por no cumplir, sino es el lugar hasta donde yo quiero llegar y me siento cómoda llegando en cualquier espacio. Y ojo, también entendiendo que tú puedes los primeros momentos sí experimentar incomodidad a nivel fisiológico, Ujú. pero a pesar de que tú tienes esa incomodidad, que es la respuesta que el cerebro, los neurotransmisores envían como una sensación de peligro, quizás también es la tolerancia al malestar. La tolerancia al malestar, porque analógicamente hablando, no es lo mismo pasar incómoda 5 o 10 minutos porque te va a Ujú. generar, tu cuerpo te va a poner en alerta y que en algún punto luego de que logras decir que no o quizás exponer aquello que no quieres hacer, que termina siendo muy fuerte en ese momento, posterior a eso te ahorras la semana de estar como en una ansiedad estirada.
Entonces, también el hecho de poner límites no es que tú te vas siempre a sentir bien. También hay que darle paso a la incomodidad que experimenta el cuerpo, que experimentan tus recursos, pero la clave está en no ceder como por impulso, sino que también tomarte un tiempo de reevaluar si es que realmente quiero hacer esto y tener esta conciencia. Entonces, darle paso también a esa incomodidad, darle paso de cuánto yo de esto puedo tolerar y si lo estoy haciendo por una ansiedad, por inmediatez, por aparentemente evitarme un problema y me termino metiendo en uno más grande, entonces creo que también sí es importante incluir esto. No sé, Javi, si tenemos algo más por ahí. Tenemos un comentario de Soraya. Dice, buen día. En un caso muy cercano es difícil poner límites, más que todo cuando está en un trabajo que había alguien que le acosaba a la chica a un compañero, pero como dependía de esta persona tenía que aguantar solo por mantener su trabajo. Claro, tuvo que pasar mucho tiempo para poner el límite, aunque esta persona hacía que se sienta la culpa y nuevamente tenía que aceptar su acercamiento contra su voluntad. Mm. Eh, Gracias por compartir la experiencia. Para mí siempre es importante, más allá de cualquier tema que trabajemos, poner como de base que todo acto de violencia es inaceptable, intolerable y tiene que responderse. ¿Y qué sucede con esto, no es cierto? Estamos siendo víctimas de acoso laboral, sexual, cualquier tipo de acoso y tenemos miedo, ¿sí? O sea, obviamente, porque la persona que genera estos actos busca generar miedo, sostener en el miedo. Para mí es importante que cuando hay cualquiera de estos actos, las redes que tenemos alrededor, es como que yo veo que a mi compañera está siendo víctima de algún tipo de acoso, tal vez ella no va a poder responder desde el miedo que genera la violencia, porque la violencia nos detiene, nos paraliza desde toda esta estructura que se genera. Pero ahí es donde las redes, quienes estamos alrededor, sí podemos ser acompañantes. Y eso para mí es súper importante. Cuando hay una situación de acoso, la víctima muy difícilmente va a poder reaccionar con una respuesta rápida, porque hay un sinnúmero de factores psíquicos generados alrededor, pero nosotros como comunidad sí podemos dar una respuesta, como comunidad en el trabajo, en el barrio, en la casa, en la familia, el buscar, ¿no es cierto? El decir, ok, listo, ¿te cuesta? ¿No puedes? ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos? O sea, en el trabajo, listo, tenemos un espacio donde activar las rutas y protocolos que corresponden a acoso laboral, si es en una unidad educativa los que corresponden, si es que es en el sistema familiar, en fin. Es como ser estos acompañantes también que enfrentamos la violencia que muchas veces la víctima no va a poder enfrentarla de primera porque hay un sinnúmero de factores que están ahí. Entonces, los límites son fundamentales y es de lo que estamos buscando construir, pero un límite jamás va a poder estar sobre un derecho. ¿Sí? O sea, los derechos de las personas, los derechos de una mujer en este caso, tienen que primar y tienen que exigirse sobre cualquier cosa. O sea, ese es el acompañamiento comunitario, porque el acompañamiento comunitario también hace salud mental, también cuida, también protege. Sí, y mira, yo también le sumaría a esto de que a veces la mayoría de agresores también están reforzados por el ambiente. Correcto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos acompañar? Si ya sabemos, uno conoce a veces los compañeros que son así, que molestan a las chicas, en comunidad, colectivamente, uno trabaja desde una conducta de extinción, es decir, haciendo una mala broma, yo no me río, a lo mejor todos regresamos a ver, oye, esto que estás diciendo está pasado, a lo mejor la otra persona no es la Correcto. voz, pero sí tiene injerencia y que la otra persona tal vez lo haga notar. Entonces también se puede acompañar desde no la aprobación ni la naturalización de este tipo de comportamientos, porque muchas veces uno dice sí, qué pena pobrecita, pero también desde afuera piensa que no puede hacer mucho, pero en este aspecto es, oye, ¿qué pasa? Y a mí a veces he visto a veces cosas, oye, te estás pasando con ese comentario, a mí no me gusta. Y aunque no es conmigo, yo, oye, pero ni siquiera es contigo, no, pero te ves pésimo, horrible. Entonces, cosa que tú ya le generas, le da, o sea, esto es una conducta de extinción. La Ujú, otra persona se siente expuesta y ridiculizada, que al menos en algún punto sabe que hay otros ojos que también lo ujú. están mirando, lo están observando. Y
desde el otro lado, para las personas que se encuentran en esta situación que es un ciclo, que no es tan fácil, a veces cuando no se ha trabajado en estos límites, cuando cedemos, no solamente en el trabajo, en la casa, en varios aspectos de la vida, se liga mucho a todo tu concepto, a tu autoestima, a tu historia de aprendizaje y quizás si se está dificultando como colectivo promover a buscar ayuda profesional para quizás poder tener una claridad con herramientas un poco más objetivas de poder hacer frente a esa situación. Porque si bien es cierto, el miedo nos paraliza, más lo que nos dicen los demás, no, es que deberías, es tú también, no te dejes cuando nos encontramos en un bloqueo emocional, precisamente ahí es donde, ok, mi contexto puede hacer estas estrategias que yo le digo, pero también es una alerta, es como una fiebre eso, el hecho de que yo esté en esta situación, que aunque no es nuestra culpa, buscar la manera también de trabajarlas, porque cuando uno entra como en ese túnel de violencia, sobre todo cuando alguien nos molesta y sabemos que necesitamos y pasan como que con estas situaciones incómodas y uno no sabe responder como eso, la otra persona es como que engrandece su poder, porque te lanza un chiste y tú, ay, sí, y te pones así y bajas la cara, pero por ejemplo, si esa persona recibe una respuesta inesperada, también empiezas a despertar otras cosas. Ajá. Entonces, algo que a mí me pasaba en el trabajo, había alguien que, peladita, 18 años, yo ni sabía de estas cosas, tenía mucho esta mala costumbre como, o sea, de un abrazo medio morboso. Y yo no sabía, yo, ay, sí, como es el jefe, la máxima autoridad, o sea, ¿qué le vas a decir? Eso, o sea, y de una manera sutil, simplemente, después, sin saberlo, o sea, de manera seria y amable, esto que usted está haciendo, no, no me gusta, por favor. Y claro, y se queda así porque todas respondían de alguna manera. Y ojo, eso salió como de chiripazo, pero a veces hay ciertas situaciones que cuando nosotros logramos identificar, quizás establecer un límite a tiempo hace que también de entrada tú ya le vayas estableciendo una barrera a la persona, pero a veces como nosotros no sabemos, vamos permitiendo, vamos normalizando y luego salir de ahí es difícil. Por eso es importante también estar alerta. Correcto. ¿Qué cosas permitimos? Estamos permitiendo chistes, estamos permitiendo insinuaciones que no son muchas veces de manera involuntaria, pero no esperemos a que sean 2 o 3 veces que una persona me hace un mal chiste. Desde el primer chiste, si es incómodo, yo sé que esos no me gustan, lo siento, y te demuestro que no me gusta. Correcto. Porque esto que tú dices, Gaby, es importante porque es generar espacios seguros. Y muchas veces nosotros, por el chiste que se hizo, no fue hacia mí, entonces no es mi tema, no es mi asunto. Ay, como la otra persona no contestó, no dijo nada. Y guardamos silencio. Y el silencio es el que sostiene la violencia. El silencio es el que sostiene la naturalización. Entonces, el poder parar, aunque no sea hacia mí, ya es una forma de ir poniendo límites que generan espacios seguros donde nos encontramos. Entonces, tal vez yo tengo una mayor fortaleza o pude o de suerte o lo que sea, pude decirte, oye, no me abraces así porque eso a mí no me gusta. Pero tal vez yo desde mi propia historia, mis miedos, mis angustias personales, no voy a poder decirte, oye, no me abraces. Eh, pero tal vez Gaby, que es más fuerte y es mi compañera, me dice, oye, ¿estás bien con esto? ¿Te gusta? ¿Te sientes cómoda? ¿Te funciona? O me dice, oye, ¿sabes que hay estas cosas que podrías hacer si esto te está molestando? Entonces, tal vez yo no pueda ir y hablar con la persona que genera el acto de violencia. ¿Sí? Pero tal vez sí puedo ir donde la persona que se está viendo afectada y decirle, oye, estas son herramientas, estas son opciones, estas son posibilidades. Entonces me da miedo confrontar a quien genera la violencia, que es totalmente válido y tal vez no puedo hacerlo, pero lo que sí puedo es darte herramientas a ti que la estás viviendo y decirte, oye, mira, eso es generar espacios de seguridad. Yo creo que Claro. los espacios de seguridad se construyen en límites claros, ¿no es cierto? O sea, ahí con lo que permitimos y no permitimos. El chiste sexista, incómodo, no, no es parte, yo no lo permito y eso ya me da una seguridad porque sé que en este espacio que hemos creado, aquí ese chiste a mí no me va a llegar porque ese es el límite que pusimos y no se Y permite. como colectivamente, ¿no? Y Correcto. todavía ahí tiene mayor peso, ¿no? Se me venía justo ahora y con esto ya como que vamos a ir cerrando. Precisamente una de las cosas para cortar el bullying es de eso.
no caer en eso. Había un video de España donde le empezaba uno a molestar, le decían al chico tonto, la, y cuando uno dijo no y se puso del lado del otro, el agresor se sintió solo. Ahí es una manera de cortar. Entonces, sí, chicas, a todas las que nos ponen esto, no es tan fácil. O sea, quizás uno se los explica de esta manera, pero solo quien ha tenido su historia de aprendizaje, quien ha tenido sus experiencias, quien ha atravesado muchas otras cosas, sabe lo difícil que puede ser colocar un límite. Ojo, puede ser un proceso difícil que suena en términos fácil, sin embargo, decirles que no es que queda ahí, que sí podemos hacer más allá. Insisto en hablar, en reconocer y sobre todo siempre animarles a buscar ayuda profesional y crear estas redes y hablar de eso incómodo que no nos gusta, que se nos dificulta. También poner un límite es un acto político. O sea, es un límite colectivo, es un límite social, es un límite en la familia, es el límite con nosotros, con nuestros Ujú. valores. Entonces, es realmente amplio el poder hacer un acto de resistencia desde ese lugar. Así es que, oigan, ha estado hermoso este tema, me ha encantado. Creo que lo vamos a poner luego en una segunda parte, mi querida Male, para irnos despidiendo. ¿Cuáles serían tus reflexiones finales y tu mensaje para esta linda comunidad de Fenedit? Primero agradecer el espacio, me ha encantado ver que hay de diferentes provincias del Ecuador, gente conectada, y unirme a esas palabras. Poner límites no es sencillo porque no nos han enseñado. Y cada una tiene su historia y necesita poder irlos construyendo. Lo que no quiere decir que no podamos hacerlo, nunca es tarde. No importa cuántos años estemos en una relación de pareja, podemos empezar a poner límites y hacerlo. ¿Cómo? Buscando ayuda, hablando. Gaby decía, es un acto político porque la salud mental es política, es un ejercicio de poder sobre nosotros y sobre el mundo, construir, donde hay un espacio que está tan negado al unirnos, al hermanarnos, al abrazarnos, al acuerparnos, pues la salud mental nos ofrece eso. Entonces, poner límites es posible, nunca es tarde para hacerlo, no es un proceso sencillo y si puedo acompañarme de alguien más que me ayude, que me escuche, que me guíe, que me ayude a entender por dónde ir, siempre es una opción, siempre es una oportunidad. Totalmente que sí, querida comunidad, les mando un abrazo fraterno desde acá de Quito. Sigan conectándose, por favor compartan, síganos también en redes sociales. Estamos sacando, Mariana también saca un lindo contenido, en mis redes sociales también. Y nos vemos la siguiente semana. Estoy aquí, cuando vaya de vacaciones les voy a avisar. Les abrazo mucho. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.